Bienvenidos a este programa en el que ya saben, lo único que pretendemos es que pasen un rato agradable con nosotros, cuidarles y cuidarles bien. Para ello, por supuesto, la salud, ya saben, empieza por los pies y es imprescindible que contemos con la ayuda, con la colaboración del doctor Juan Pablo Jiménez, especialista en cirugía del pie, director de la Clínica Jiménez. Doctor, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Encantado de estar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Por supuesto. Ya saben además que es Jiménez, el que sabe de pies, el podólogo es con G. Por supuesto. Tienen un teléfono para llamar, para intervenir en el programa, el 91 543 22 94, para hacer sus consultas en directo al doctor Jiménez. Las atenderemos ahora en unos momentos, pero a través de la propia web de clinicajimenez.com también nos reenviáis las consultas que os llegan por email, dirigidas al programa. Y bueno, tenemos varios casos. Se juntan a veces los casos de varias personas, ¿no? Rafael, Margarita, Manuel, nos preguntan el tiempo. No ya el tiempo de recuperación, como hemos hablado en otros programas, sino el tiempo que se tarda en hacer una intervención. Son distintos casos, imagino que dependerá de cada caso, ¿no? Para cuando hay que intervenir realmente un pie. ¿Cuánto tiempo se puede tardar? Bien, perfecto. Buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que muchas personas pues tienen cierto temor, ¿no?, a lo que es entrar a un hospital, intervenirle y bueno, pues el volverse a marchar, ¿no? Y dice, bueno, pues estaré varios días en el hospital y recuperándome, etcétera. No. Hoy en día, gracias a los estudios previos que hemos realizado, los estudios fluoroscópicos, el fluoroscopio, el fluoroscan, el banco de marcha computerizado, son 3 medios diagnósticos para saber cuál es el tipo de alteración o malformación que presenta la persona, y luego se hacen angulaciones, o sea, tomamos ciertas angulaciones, o sea, estudiamos cada caso. Una vez que se ha decidido la persona a intervenirse, estudiamos cada caso personalmente, un equipo de la propia clínica, para saber qué tipo de intervención, qué tipo de técnica quirúrgica pues vamos a pautarle a ese paciente. Entonces, bueno, pues depende de la intervención que se realice, Antonio. Pues depende si vamos a intervenir un dedo en garra, o vamos a intervenir una esóstosis, que es un crecimiento normal del hueso, o vamos a intervenir un juanete, o vamos a intervenir pues todo el antepié, porque hay un proceso degenerativo osteoarticular, etcétera, ¿no?, un proceso artrósico. Bueno, pues depende del tipo de cirugía, pues vamos a tardar menos tiempo. Por poner un ejemplo gráfico, pues un dedo en garra, ese dedo que se abarquilla, que traumatiza, queda traumatizado por el dorso del calzado, etcétera, pues podemos tardar en intervenir lo que es el acto quirúrgico del propio dedo en garra entre 10-12 minutos. La persona queda intervenida de ese dedo en garra. No es menos cierto que también, si contamos lo que es la aplicación del anestésico, que es anestésico local, o sea, nosotros intervenimos el 99% bajo anestesia local, luego hay un 1% donde intervenimos con sedación, etcétera, cuando hay degeneración de todo el antepié y hay que reconstruirlo, pero si no, se hacen con anestesia local, se pone un punto de anestesia. Entonces podemos tardar entre lo que es la anestesia y que el paciente salga ya con la zapatilla posoperatoria, pues unos 17 minutos, más o menos, 17-18 minutos. Se puede soportar ese tiempo. Exacto. Entonces, digamos, eso es muy poco, es verdad, desde luego. Claro, eso quita estrés a la propia persona, porque es verdad que cuando estamos sentados en un sitio o tumbados y nos están aplicando la anestesia y tal, pues la persona, bueno, pues está más estresada en sí, más tensionada. Y entonces, cuando le decimos que ya está intervenida, la relajación con la que se queda, ¿no?, la persona, pues es una maravilla, ¿no? Es decir, pero ya estoy intervenida, pero qué bien, qué poquito ha tardado, qué manos, que no he notado nada, ¿no? Bueno, pues ese es lo típico, el típico comentario que suele hacer la persona, ¿no? Y bueno, pues luego está el proceso posoperatorio. Pero lo que es el propio acto quirúrgico, pues tardamos más o menos esos minutos en intervenir un dedo en garra. Una esóstosis, un crecimiento normal del hueso, recordemos la esóstosis, que son esos piquitos óseos que aparecen en las zonas interdigitales que son tan molestos. Bueno, pues eso
en 7-8 minutos puede estar intervenida la persona. Claro. Eliminado totalmente esa excrescencia ósea. Una uña encarnada, pues más o menos unos 10 minutos puede estar intervenida la persona. Un juanete, que es la patología reina, por catalogarlo de una manera más coloquial, que es lo que más interviene la persona, podemos estar tardando entre 15 a 17 minutos lo que es la intervención del juanete, siempre y cuando lo realizamos con microcirugía mínima incisión. Eso significa que por medio de una pequeña incisión eliminamos esa excrescencia ósea, damos 2 impactos para dejarlos en su posición anatómico y funcional. Claro, hay que contar siempre con el estudio que hemos realizado, como hemos dicho al principio del programa, el estudio que hemos realizado de angulaciones, etcétera, para saber el grado de angulación que presenta. Luego esos datos los pasamos a un ordenador para que cuando hagamos la cirugía, que la realizamos con medio del fluoroscopio, no sé si aquí no lo estamos viendo ahora mismo, pero el fluoroscopio lo que hace es visualizar el pie, el tejido óseo en 360 grados y ahí vamos a realizar esa perfecta angulación para que no haya 1 milímetro más ni 1 milímetro menos, para que quede perfecta esa cirugía. Y luego hay reconstrucciones de todo el antepié, en procesos degenerativos osteoarticulares, personas donde, pues por el propio deterioro le impide poder hacer una vida relativamente normalizada, relativamente normosómica, entonces hay que hacer una reconstrucción de toda la zona articular, entonces ahí podemos estar entre 2 horas, 2 horas y media de intervención. Ese sería, digamos, el caso más largo. La cirugía más larga que realizamos, pero si no, las demás cirugías son cirugías rápidas, siempre con garantías, ¿no? Irrefutablemente. Pero yo es lo que te iba a preguntar antes de dar paso a la llamada que tenemos, que, claro, también hay quien puede pensar, bueno, van tan rápido que a ver qué garantías me ofrecen, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, eso, claro, eso es lo que nos planteamos, toda persona que vamos a intervenirnos, ¿no? Es decir, bueno, pero sí, la cirugía me ha dicho que tarda esto, pero esto vuelve a recidivar, esto vuelve a salir, claro, me voy a encontrar mejor estructuralmente, biomecánicamente, hablando, etcétera. Pues irrefutablemente sí. Se ha avanzado mucho en el campo de la cirugía, no tiene nada que ver a la cirugía que se hacía en antaño, y luego la propia experiencia del propio profesional. O sea, nosotros llevamos una casuística de miles de casos, ¿no?, intervenidos, y entonces, bueno, pues eso también te da un bagaje, y entonces, bueno, pues una cierta rapidez al propio profesional, porque se sitúa espacialmente en lo que es la estructura del pie, y entonces, bueno, pues sabe perfectamente cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre la experiencia es un grado, ¿no? Desde luego, 22 años además. 22 digamos, años. Y siempre en la misma dirección, ahí en la calle Alcalá de Madrid, ¿no? Con más de 15.000 casos intervenidos en cirugía del pie. Por supuesto, ustedes ya saben que tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir su primera consulta. Ese diagnóstico es gratuito en la Clínica Jiménez, como siempre decimos, Clínica Jiménez con G. El número de teléfono es el 91 367 0071, 91 367 0071. Al teléfono del programa, quien nos ha llamado desde Alicante es Josefa. Josefa, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Josefa. Mire, yo le quería consultar porque es que empecé en el 2008 con un espolón en el pie izquierdo, luego me salió en el pie derecho, me pusieron plantillas de estas especiales, antiinflamatorios, las inyecciones estas que te ponen para calmarte el dolor, rehabilitación, microondas, y ya en el 2011 me mandaron ultrasonido, porque se me deformó la planta de los 2 pies, se me hizo el pie cabo cuando yo nunca lo he tenido así, y total que con el ultrasonido me lo pusieron 2 meses, me quitaron toda la inflamación, y ya luego no me he podido poner plantillas de estas que te hacen especiales, porque me estropeaban el pie, se me quedaba en el pie derecho el dedo en garra. Pero a raíz de todo esto se me deforma la rodilla derecha, bueno, y tengo en el pie derecho, en el 4.º dedo, que se me ha doblado. Me han quitado este año con ultrasonido el dolor, pero lo tengo doble y me han dicho que operarme, que es una cirugía muy complicada, y de operarme de espolones, me vio aquí en Alicante un traumatólogo que está en la residencia, primero en las consultas externas y luego en otro sitio, en el hospital.
Eso empecé en el 2008, pues en el 2009 y en el 2011 me apretó en el espolón, porque a mí me han salido los espolones cuando empieza el talón a hacer el arco por dentro. Exacto. Ahí, en ese canto. En esta zona. Pues me apretó y me decía el buen señor, dice, oiga, los espolones no duelen, señor, y pegaba yo unos blincos que botaba, digo, pues debo ser la más tonta, y me han quitado toda la fascitis plantar, pero ahora me han dejado el dedo se engarra. Y me dijo que cuando me vio él, me mandaron de consultas externas a él, que es cirujano, y dice, yo no le voy a operar los espolones porque eso no se opera. Entonces el otro día vi el programa, y aunque soy de Alicante, y ya me han quitado el dolor, pero el problema es que ahora me ha salido también tendinitis en el tendón de Aquiles. Me ha deformado la rodilla derecha, el dedo lo tengo. Entonces era por si tengo arreglo de que me lo puedan operar, porque me han deformado todo. De la haber andado mal, y eso que lleva plantillas ortopédicas hechas de ortopedia y de todo. Y me han metido de todo. Entonces era saber si tienen operación, y el dedo ese que tengo doblado, que me han dicho, te hemos quitado el dolor, dice, pero operártelo no. Y es que lo tengo doblado, que se me mete bajo los otros. Me han mandado un separador de silicona. Sí. Pero ahora voy con sandalias porque queda así, bueno, pero ahora veremos cuando metan los zapatos cerrados. Claro, exacto. Pues yo le explico. Vamos a ver. El espolón es un crecimiento anormal del hueso que sale en un hueso tremendamente potente, uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo, como es el calcáneo. Y en su parte inferior hay una apófisis, que es una protuberancia totalmente normosómica y normalizada del hueso, y en esa región puede salir ese crecimiento anormal, lo que llamamos un espolón calcáneo. Hay dos tipologías de espolones, hay un espolón verticalizado y otro espolón horizontalizado. Y dependiendo de esa direccionalidad, pues va a ser más traumático o menos traumático. Ya no solamente eso, sino que también hay que visualizar cómo termina ese espolón, porque hay terminaciones de punta roma y otros puntiagudos. Entonces, dependiendo de esa direccionalidad y si son verticalizados o horizontalizados y si son de punta roma o puntiagudos, vamos a pautar un tratamiento u otro. O sea, cuando vemos un espolón verticalizado y puntiagudo, la única solución, o sea, por mucho que se paute tratamientos conservadores, como bien nos ha comentado, las infiltraciones, onda corta, etcétera, microondas, lo que desee, nunca va a mejorar esa sintomatología. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sensación como si nos pinchara, como si tuviéramos un clavo incandescente en la zona posterior del pie, que es muy molesto, sobre todo cuando la persona está en sedestación, sentada o tumbada, y quiere incorporarse y quiere empezar a movilizar biomecánicamente ese pie, aparecerá un dolor tremendamente agudo que luego a los 10-15 pasos remitirá algo, pero va a volver otra vez cuando usted ande o deambule. Entonces, aquí es importantísimo pautar una solución definitiva, como es la intervención. Es verdad que se ha dejado de intervenir, bueno, pues muchos profesionales, el 90% de los profesionales, no intervienen en espolones calcáneos porque utilizan una técnica que es abrir toda la zona del talón y con escoplo y martillo eliminar lo que es el propio espolón, con lo cual es más traumático el propio acto quirúrgico que la propia patología en sí. Entonces se dejó de intervenir, pero gracias a la microcirugía mínima incisión traumatizamos poco ese tejido óseo y tejido blando, por eso las recuperaciones son muy tempranas, el posoperatorio suele ser indoloro, y no vuelva a recidivar, que es algo importantísimo, ¿no?, tenerlo en cuenta. No volver a recidivar significa que no vuelve a salir. Frente a los espolones horizontalizados y de punta roma, sí, con infiltraciones locales sería suficiente, ¿no?, llevando siempre un buen soporte plantar que redistribuya, equilibre y mantenga todo su peso corporal. ¿Qué ocurre? Claro, que usted biomecánicamente no ha andado bien, con lo cual ha desestructurado, porque nuestro cuerpo es sabio y cuando aparece algún dolor lo que provocamos es marchas antiálgicas, marchas antidolorosas. Entonces esas basculaciones van a repercutir negativamente a tobillo, rodilla, cadera y columna, con lo cual es normal que contracturemos ciertos tendones y aparezcan dedos en garra o en martillo. Eso significa que al engarrar demasiado, pues provoca patologías en esa región. Si aparece ya un dedo engarrado en martillo que es no móvil,
sino que aparece una articulación fija porque hay una pequeña subluxación, se va a recomendar una intervención quirúrgica, porque por mucho que se paute lo que son siliconas o soportes plantares, no va a mejorar. Entonces ahí se recomendaría poner un puntito de anestesia local, se hace una pequeña incisión, se remodela la articulación para dejar el dedo en su posición recta. Esto se haría en el propio acto quirúrgico, y en el mismo acto intervendríamos las dos patologías en sí. Muy bien. No sé si se ha cortado la llamada, espero que Josefa lo haya oído, si no, de todas formas ya hablaríamos con ella. El caso es que sí se puede intervenir y desde luego va a mejorar completamente. Exacto, exacto. Esto es importantísimo, ¿no? Que la mejoría va a ser inmediata una vez que se intervenga, porque se va a quitar un peso de encima, que es esa excrescencia ósea, ese espolón calcáneo que le está traumatizando su caminar normal. Y entonces provocamos marchas antiálgicas y esto repercute en todo el aparato locomotor. Por eso es fundamental saber cuál es la etiología, cuál es la causa, en qué grado se encuentra y a partir de ahí pautar bien un tratamiento conservador o definitivo. Estupendo. Ustedes ya saben, la primera consulta para hacer ese diagnóstico es gratuita en Clínica Jiménez. Únicamente tienen que llamar al número de teléfono pues para pedir cita, al número de teléfono de la clínica, que es el 91 367 0071. 91 367 0071. Ese que aparece ahora mismo en pantalla. Y por supuesto, aunque ellos están en la calle Alcalá, en Madrid, pues tienen pacientes hasta, bueno, pues de todo el mundo. Ya no solamente de toda España, ¿no? Hemos comentado ya el caso de Brasil, de todo el mundo. Sí, exacto. Tenemos muchos pacientes de Portugal, de Francia. Sí. Estupendo. A quien tenemos nosotros ahora al otro lado del teléfono es a Laureano, que nos llama desde Madrid. Laureano, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Laureano. Coméntanos. Bueno, pues yo que una vez, en una ocasión, le escuché hablar de, en fin, de todas las anomalías del pie valgo. Sí. Parece ser que dan una distensión del tendón o de la musculatura plantar que hacen que se quede plano el pie, ¿no? Exacto. Puede haber una hiperlasitud ligamentosa. La hiperlasitud ligamentosa es que los ligamentos no sujetan perfectamente el tejido óseo y entonces, bueno, hay un pequeño desparramiento de todo lo que es todos los huesos que confieren al pie y entonces aplana lo que es el arco longitudinal. Aquí estamos viendo un pie plano frente a un pie cabo, que es lo contrario, es el excesivo arco del pie, ¿no? Es el antagonista. Sí, coméntenos. Bueno, y entonces, ¿esto cómo se corrige? ¿Hay alguna cosa, algún ejercicio en especial, alguna cosa para fortalecer estos tendones, esta musculatura? Porque es que resulta que yo tengo en la parte plantar, está como, digamos, como acolchado, como una cosa, no que tenga dolores ni te pase nada, pero está como una cosa no normal, ¿no? Sí, exacto. Siente algo anormal a nivel plantar. Es normal porque en la mayoría de los pies planos existe siempre una patología concomitante a ella, que es la pequeña subluxación astragaloscafoideas, que son dos huesecitos que aparecen en el medio pie, con lo cual vamos a ir pronando ese pie, vamos a introducir ese pie hacia el borde interno y vamos a provocar también un cierto valguismo. Y esto va a alterar rápidamente a otra gran articulación como es la rodilla, provocando un genuvalgo. Introducimos las rodillas hacia el borde interno. Entonces, aquí es fundamental dos premisas, porque es una patología, como bien ha comentado, que suele cursar en silencio, que suele cursar sin sintomatología dolorosa. La mayoría de las patologías que confieren a la morfología, a la tipología de pie, de estas características. Esto no significa que no esté repercutiendo negativamente a todas las grandes articulaciones que hay por encima del pie. Recordemos que el pie es nuestra base de sustentación, que gracias a él podemos caminar. ¿Y qué ocurre? Que hay ciertas patologías que cursan en silencio, que son silentes, pero que van minando esas grandes articulaciones como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es fundamental tratarlo. ¿Cómo? Pues en principio llevando un buen soporte plantar.
El soporte lo que va a hacer es distribuir, equilibrar y mantener todo su peso corporal sobre la planta, va a mantener ese pie en una posición neutra, con lo cual va a evitar los movimientos de balanceo y basculación, y ya verá cómo usted va a notar una confortabilidad a la hora de andar, a la hora de caminar. Y ya no solamente eso, sino que irá viendo que todas las demás articulaciones, sobre todo la zona lumbar, que es donde suele quedar repercutido, va a ir mejorando esa sintomatología. Y luego el ejercicio físico. ¿El ejercicio físico para qué? Pues para fortalecer, usted lo ha comentado, ¿no? Para fortalecer toda musculatura. Al fortalecer la musculatura vamos a ir fortaleciendo también todo tejido tendinoso, todo tendón. Y junto con el soporte plantar van a formar ahí un binomio perfecto, también teniendo en cuenta el calzado apropiado, un calzado que sujete perfectamente ese pie, sobre todo si va también coadyuvante a este tipo de patología una alteración de hiperlasitud ligamentosa, ¿no? Porque no siempre será, pero si se diera, pues conviene llevar ese pie perfectamente sujeto, bien con cordón, intentar no llevar mocasín, etcétera, ¿no? Calzado de esta tipología que puede llevarlo en un momento determinado, pero no abusar excesivamente de ello. Bueno, pues es que resulta que sí. Sí, no, estamos. Es que lo del soporte plantar ya lo tengo, porque yo estuve en su consulta y me hicieron el soporte plantar, lo llevo, pero no he notado mejoría alguna, ¿no? En el sentido de que se me va incluso ese acorchamiento de la planta, se me va por debajo de los dedos, que incluso se me quedan como el segundo dedo, un poco así como el martillo, así, ¿no? Sí. Ya se me está como si estuvieran encogiendo los dedos. ¿Cuánto tiempo hace que se hizo el soporte? Pues como en enero, en febrero, más o menos. Sí. Bueno, pues conviene verlo, porque claro, es verdad que ¿qué ocurre? Que si no está equilibrado ese soporte, claro, la sensación la puede tener una sensación anómala, aunque está haciendo su funcionalidad el propio soporte, pero ese desequilibrio, que es muy común y sobre todo en pies planos, pues puede no hacer toda esa funcionalidad que está realizando. Y luego, ¿qué ocurre? Que claro, se contracturan los tendones, no por el soporte, sino por su tipo de patología, se contracturan los tendones, entonces pueden aparecer cierto engarramiento de los dedos que habrá que ayudar a otro tipo de tratamiento, independientemente del soporte, por medio de alguna ortosis de silicona, o si se viera que es irreductible ese dedito, pues a lo mejor sí aconsejar una pequeña intervención, etcétera. Entonces, bueno, pues esto conviene verlo, conviene que le veamos y veamos el estado en el que se encuentra el propio soporte y el propio engarramiento y esa pequeña contractura tendinosa. Claro, en cualquier caso, sin perjuicio de esa revisión, ¿hay algún ejercicio específico en la planta para fortalecer esa musculatura, esos tendones? Pues mire, el andar, el caminar, bicicleta estática y luego movimientos flexostensores, movimientos hacia arriba y hacia abajo, movimientos de rotación interna y externa, ponerse de puntillas y de talón. Y luego lo que sí conviene también es supinar el pie, o sea, llevar el pie hacia el borde externo y hacia el borde interno. Todo esto estando usted de pie. Conviene, o sea, los movimientos circulares y los movimientos hacia arriba y hacia abajo del pie, siempre y cuando esté leyendo o viendo la televisión, etcétera, convendría realizarlo. Pero los demás ejercicios, siempre de pie, a lo mejor sujeto en lo que es el marco de la puerta, y entonces movimientos de ponerse de puntillas o de talón o movimientos laterales. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por su llamada. Que tenga un buen día. Gracias a Laureano por su llamada. Ya saben que tienen un número de teléfono para pedir, si quieren ustedes, una primera cita completamente gratuita en la cual se diagnostique cuál puede ser la patología que tengan ustedes en el pie. Es el teléfono de la Clínica Jiménez, por supuesto, con G. Es el 91 367 0071, ese que aparece ahora mismo en pantalla. 91 367 0071. Tenemos otra llamada. Vamos a hablar, en este caso nos llama desde Valencia. Vamos a hablar con Consuelo. Consuelo, bienvenida al programa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Consuelo. Coméntenos. Encantada de conocerles. Igualmente. Bueno, mire, yo tengo bastantes años, pero gracias a Dios
no sé, he estado bastante bien físicamente de todo. Lo que pasa que mis pies han sido mi peor enemigo, porque he trabajado muchos años y mucho de pie. Y el pie derecho lo tengo operado. Hace 2 años que me operaron de 2 dedos de garra, que se llaman, o se llaman 2 de garra, y esto que se nos hace a las personas aquí a los lados, ¿cómo se llama? Los juanetes. Un juanete, vale, un juanete y eso. Y me operaron, bueno, no salí mal del todo, pero en estos momentos, que ya llevo más de 2 años operada, tengo en el dedo gordo, es como si interiormente tuviera una inflamación que de vez en cuando me da pinchazos. Sí, sí. Uno de los 2 dedos de garra se pone creo que se pone un hierrecito para dentro del dedo para que se quede recto. Por lo menos a mí me lo hicieron así. Ya. Pero me lo hicieron como si fuese, a ver, una alcayata. ¿Qué ocurrió? Que un día yo acostada sin darme cuenta se me puso en la sábana, me di la vuelta y me lo saqué. Vamos, ahí salió sangre y de todo. Pero ya me dijeron que una vez sacado no podían volverlo a poner. El dedo se me ha quedado igual, realmente, y el otro se ha quedado bastante bien. Pero bajo lo que es los deditos bajo de eso, es un dolor inmenso cada vez que ando bastante, porque me gusta andar. Sí, entiendo. Y cuando me pongo un zapato un poquito más alto de lo normal, vamos, de lo normal, que yo llevaba antes zapatos muy altos, ahora no llevo. Es una cosa, pero es simplemente bajo y en el dedo gordo. Sí, entiendo. Imposible. Pues, claro, esto puede estar causado por varias etiologías, pero la más común es que pueda ser que se haya sublusado esa articulación, que esté parcialmente fuera de su sitio porque no han corregido esa angulación en el acto quirúrgico que realizaron, y entonces se esté clavando en forma de cono, se esté clavando la propia protuberancia o la propia articulación del metatarsiano. Entonces esto provoque una inflamación interna y un dolor ahí constante. El dedo en garra que le intervinieron, claro, si le pusieron, bueno, pues ya sea un clavito o bien lo que es una aguja, etcétera. No fue una aguja, no fue un clavito parecido a una alcayata. Sí, pues ya está, pues un clavito. ¿Qué ocurre? Que claro, se elimina, si ese clavito se ha salido de su posición funcional, pues irrefutablemente lo que va a hacer otra vez el dedo es engarrarse. Porque lo más seguro que no hayan remodelado lo que es la articulación. Nosotros no ponemos osteosíntesis, que son clavos, agujas, placas, etcétera, ¿no? Sino que se hace con otro tipo de técnica, donde dejamos el dedo en su posición anatómica y ese dedo se queda perfectamente recto para siempre, ¿no? Independientemente que usted se dé un golpe, un traumatismo, etcétera, que podrá repercutir en los dedos no intervenidos, pero el intervenido no tiene por qué darle ningún tipo de problema. Entonces, si ese dedo vuelve a estar en garra, irrefutablemente hay que intervenirlo. Lo que no puede es dejar que esta patología vaya más, porque según vaya cumpliendo años el tejido blando, la piel cada vez va a ser más fina, con lo cual más propensa a ciertas ulceraciones a nivel dorsal. Y luego ya no solamente eso, sino que si usted no está caminando bien con el primer dedo, que es el más importante en la última fase de la marcha, ni con el segundo o el tercero, que se han ido en garra, lo que está provocando es mayor sobrecarga metatarsal. ¿Qué significa? Que se hunden los huesos de la planta del pie, los huesos llamados metatarsianos, y al sobrecargarse esos huesos se va estrechando el espacio intermetatarsal, el espacio entre hueso y hueso, con lo cual aparece dolor a nivel plantar y un dolor bastante recalcitrante, que esto va a ir a más. Entonces, esto lo más seguro que haya que reconsiderar el realizar una nueva intervención a esa cirugía que le han realizado. Para eso hay que hacer un estudio previo, ¿no? Un estudio analítico, un estudio fluoroscópico, para ver en qué grado se encuentra la patología, y una vez que sepamos qué tipo de alteración, qué grado tiene de patología, pues reconducirla bien hacia un tratamiento conservador por medio de soportes, ortosis de silicona, etcétera, o por medio de un tratamiento definitivo como es la intervención. Cirugías que nosotros realizamos bajo anestesia local son cirugías ambulatorias,
días, donde usted sale caminando y el posoperatorio pues suele ser indoloro. Entonces, bueno, pues conviene verla, diagnosticarla y tratarla. Pues entonces yo me acercaré. Lo único que le digo es que de vez en cuando me da unos pinchazos. Sí, claro. El dedo es como si... Y ve usted mi dedo y no... Lo único que lo nota es un poco más a lo mejor hinchadito, pero no tiene ninguna característica de estar mal. Pero eso se ve a nivel interno. Eso se ve a nivel interno. Hay que sacar impresionantes. Sí, tenemos que finalizar ya. Muy bien, pues... Consuelo, gracias. Muchas gracias por su llamada. Gracias por su llamada, gracias por estar con nosotros. Doctor Juan Pablo Jiménez, especialista en cirugía del pie, director de la clínica Jiménez con G, por supuesto. Cuando hablamos de podología es Jiménez con G. Ustedes ya saben, tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir su primera consulta, en la que se hace el diagnóstico gratuitamente. Es el 91 367 0071. 91 367 0071. Esperamos ya únicamente pues verte en el próximo programa y, por supuesto, a ustedes pues que nos trasladen sus consultas y que sigamos encontrándonos aquí en Cuídate Mucho. Hasta la próxima. Hasta el próximo.